Voy a cantar con todo lo que tengo. I'm going to sing with everything I have. Quiero volver a cantar el himno que cuando los hermanos nos reunimos aquí, es un himno que a mí me gusta mucho, de la compositora, ustedes han escuchado hablar de ella, que era ciega. I want to sing. Fanny Crosby. I want to sing a hymn tonight from Fanny Crosby. that one. Se llama, en inglés ahora me recuerdo, Dulce Consuelo, Blessed Assurance. Yes, blessed assurance. Amen. Tenemos una bendita confianza, seguridad de We que have- somos hijos de Dios. We have a blessed assurance that we are children of God. Ayúdenme que no sé dónde está. 24. En Jesucristo, mártir de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulce solaz, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En los peligros y en el dolor, a cada paso su protección. Gracias, Señor. Calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha tiembla la fe tiembla y el alma siente desfallecer. Pero Cristo nos dice, yo os colmaré. Gracias, Señor. De rica gracia y santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En inglés ahora el coro. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Esta es nuestra historia, es nuestra canción. This is our story. This is our song. Siempre alabando a nuestro Salvador. Always praising our Savior. Qué bueno, ¿verdad? How good it is, right? Fíjense que hay unas estrofas ahí, la tercera y la cuarta, que vienen muy bien para estos tiempos de tanta sobrecogimiento, y hay muchos que tienen temor. Pero cuando la fe tiembla, porque somos humanos, los humanos somos los que tenemos fe.
Y a veces cuando atravesamos por I know. That was a lot. oh, perdón, That was perdón. There's some of these stanzas that represent a lot of the times that we're going through right now. Sí, y cuando sentimos que nuestra fe tiembla, dice la compositora, When we feel like our faith is trembling, entonces aparece Cristo then Christ appears y nos susurra en el oído, dice, estate tranquilo. and he whispers in our ear and says, calm your nerves or calm down. Sí, I got this. Sí, ajá, eso está. No te preocupes, que Praise yo God. estoy en control. I am in control. Don't worry. Y yo te voy a colmar, te voy a llenar de rica gracia, de un I- favor muy, ¿cómo pudiera? Que lo cubre todo, para todas tus necesidades. I will fill you with my calmness, and my grace will surpass everything, all understanding. Y este poder que te voy a dar no es un poder humano, es un poder divino. And this power that I'm going to give you, this strength is not from the world. It's from me. It's divine. ¿Cómo no vamos a tener esta bendita confianza? How are we not going to have this blessed assurance? Estamos en las manos Praise del God. Todopoderoso. We are in the hands of the living, powerful God. Sister Carol, or Pastor Carol. Algunos tenían otras diligencias, otros están enfermos. Some are sick and some had other responsibilities tonight. Y antes que se me olvida, And before I forget, el domingo que viene por la noche es culto de dama. this coming Sunday, April the 27th, it's Women's Night. Amen. Or Ladies' Night. Ladies' Night, as some like to call it. Or Sisters' Night, yes. Okay, tonight we're starting on the subject sanctification. Esta noche vamos a comenzar con el tema de la santificación. And then after this, I don't know if it'll be two more or one more, but after we do that, we will Thank you. start something different. Then the foundations will go into something Y different. después de esto, que será como 2 o 3 miércoles, vamos, que es parte de las enseñanzas fundamentales de la iglesia, vamos a ver qué otros temas tocamos. Sanctification is a subject that is very confusing to some people. La santificación para algunos se le hace un poco confuso. So the first thing that, as I was thinking about it Y lo, this past week, lo primero que vino a la mente mientras yo estaba estudiando esto la semana pasada, I was thinking your sanctification. Make it personal. Estaba pensando acerca de el tema como algo personal, su santificación. Yours, Su santificación. because I have mine. Porque yo tengo la mía, But you have yours. pero usted tiene la suya. And it's God's will for you. Y es la voluntad de Dios, la santificación para uno. For you. Para usted. For you. Para usted. For you. Para usted. Each one of us. Es cada uno de nosotros. We do not realize it until we are sanctified, what we're missing. No nos damos cuenta de lo que nos falta hasta que seamos santificados. Because, in all honesty, those of us that are sanctified, filled with the Holy Spirit, have the second work. En toda honestidad, todos nosotros que somos santificados, teniendo el Santo Espíritu, teniendo esta segunda obra de gracia, We have found that it is a deeper experience with the Lord. nos hemos dado cuenta que teniendo o siendo santificados tenemos una experiencia más profunda. So, sanctification takes us deeper and deeper in the things of God. La santificación nos lleva a estar más profundizado en las cosas de Dios. Now, God created us, Dios nos creó and He created Him for Himself. y Él nos creó para Él mismo. And through Adam's fall, Y a través de la caída de Adán, we lost our holy position. perdimos esa posición de santidad. Okay, we have to start. That is the basis. Tenemos que comenzar y pensar que esto es el comienzo, la base. Okay, this
first and possibly part of the second. Y esta primera parte y posiblemente en la segunda parte, The reason why I said your sanctification, La- God's will for you, la razón por la cual yo digo su santificación, que es la voluntad de Dios para usted, a lot of people get confused muchos se confunden because they don't really know how to apply that knowledge of what sanctification is to themselves. porque en verdad no saben cómo aplicar ese conocimiento acerca de la santificación a sí mismo, a They uno think it's mismo. so glorious and special Ellos piensan que es tan glorioso y especial that they forget that it's very practical and we have to live it. que ellos se olvidan y no se dan cuenta que es algo práctico, lo cual tenemos que vivir. So it is wonderful for those that already are sanctified, that have gone deeper and we understand it. Y es algo maravilloso de aquellos que ya son santificados y han podido profundizar But there en are- su experiencia. There are those that Pero- have never really understood why. Pero hay aquellos que nunca han podido entender por qué. It was through Adam's fall. Es por medio o fue por causa de la caída de Adán. In Genesis, we don't have to look up all the scriptures here because we already know this. En Génesis, y no tenemos que buscar todas las escrituras porque ya son muy conocidas para nosotros, pero en Génesis But in Genesis, it tells us that man was created in our image, No. being God. nos dice que el hombre fue creado en nuestra imagen, dijo Dios. Man was created holy as God was holy. Y santo como Dios es santo. Man did not know sin. El hombre no conocía lo que es el pecado. Man did not know what it meant to disobey God. Y el hombre no sabía lo que era desobedecer a Dios. And they did all right for a while. Y ellos por un tiempecito hicieron muy bien, But like all mankind, pero como todo hombre, this is where people don't quite get it. y esto es la parte que muchos no entienden, Even though God created them in his image, que aunque que Dios creó al hombre en su imagen, God wanted them to still have a choice. Dios todavía quería que ellos tuvieran el libre albedrío, And that's what he wants us to have. la habilidad de poder escoger, y eso es lo que Él quiere para cada We uno de have nosotros. within us Nosotros tenemos en nosotros the power to choose good el or evil. el poder de escoger lo bien y escoger lo malo. So there's these two beings created in the image of God. Y entonces Holy. aquí tenemos dos personas creadas en la imagen de Dios, santos. They didn't have that your kids have, Sister Laura. Ellos no tenían eso, lo que en su corazón es como los hijos suyos tienen, la hermana Laura. Why? ¿Por That- qué? That desire to want my way, to constantly do what I want to do. Ese deseo de siempre pelear porque yo quiero mi manera, yo lo quiero y ya lo quiero ahora. They just found themselves in communion with God and loved his fellowship, and that's all they wanted. Ellos solamente se encontraron en comunión con Dios, disfrutando de esa comunión, y eso es todo lo que ellos sabían. But Pero God wanted them to choose. Dios quería que ellos So how is God escogieran. going to do this? Y entonces, ¿cómo es que Dios va a llevar eso a cabo? He gave them laws, Él le dio leyes. just like you and I have laws. from Leyes God. como usted y yo, nosotros tenemos de parte de Dios. There's where the choice came in. Ahí es donde la escogencia viene. Do Ellos we tenían que understand that? escoger. Entendemos eso. I'm trying to put it as simple as a child. Lo estoy tratando de simplificarlo lo más que pueda. What happens here is that God gives them the opportunity now to choose between him Y lo que pasa ahora es que Dios le da la oportunidad que ellos escojan si entre ella, between God. entre Not me. Dios, no, not you. Between entre God Dios And what's behind that law of what they shouldn't do? y detrás de esa ley que Dios ha puesto de que no deben hacerlo. Well, what happens? Pero ¿qué pasó? Man is just too curious. El hombre es muy curioso. They Amen. wanted to know what would happen Ellos querían saber lo que iba a pasar si if they chose wrong. ellos escogieran mal. That's the bottom line. Y eso es lo So when Satan comes to tempt them, cuando el diablo viene a tentarlos, they choose to listen to him ellos escogieron darle oído a and él lost fellowship
with Christ. Y porque or ellos, with God. porque ellos se dieron a eso, entonces ellos perdieron esa comunión con Dios. Therefore, going into sin in disobedience. That's the Entonces- same thing, same rule applies to us. Entonces ellos llegaron a ser desobedientes, caídos en el pecado. That's the same rule Y- that applies to us. Y esa ley todavía se aplica a nosotros en los días de If hoy. we are obedient to sin, Si- then we're not saved. Si nosotros obedecemos el pecado, entonces nosotros no somos salvos. Okay, so there they fall into sin. Entonces aquí nos encontramos que And ellos caen en therefore, pecado. when they begot children, Y entonces cuando ellos tuvieron hijos, that root of sin went with the child. esa raíz de pecado fue transmitida a sus criaturas. Which we are going to see later down the road through the scripture. Lo cual vamos a ver a través de las escrituras. But it was the fall of Adam Pero fue la caída de Adán that crashed us all into this pit que of nos, being full of the carnal nature. que nos tiró a todos nosotros que vinimos después que estar en ese lodo cenagoso de pecado. Now, our first scripture in 1 Timothy 5:16 through 18. Y la primera escritura que vamos a cubrir se encuentra en 1 Timothy o 1 1 Thessalonians. Thessalonians, I'm sorry. Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18. Rejoice always, Estar siempre gozosos. pray without ceasing, Orad sin cesar. in everything give Dad- thanks, Dad gracias en todo, for this is the will of God in Christ Jesus for you. porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Okay, God has a will for you. That's what I want to share from that tenemos verse. que entender que Dios tiene su voluntad para nosotros. And if we turned on back, if we would go back to 1 Thessalonians 4 and 3, Y si regresamos a 1 Tesalonicenses 4:3, it says, for this is the will of God, your sanctification. nos dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. So the will of God includes your sanctification. La voluntad de Dios para su vida incluye la santificación. It's not optional. No es algo opcional. Well, I'm not sanctified, but I'm saved and I'm going to get to heaven. No, Ay, I yo don't no- think so. Yo no soy santificado, pero soy salvo. Yo voy al cielo. Bueno, pienso que no. Because it is His will. Porque la voluntad de Dios. And if you know that it is His will that you be sanctified and you don't do it, what is that called? Y si usted sabe que es la voluntad de Dios para que usted sea santificado y no lo hace, ¿cómo se llama eso? To know disobedience, to know good and do it not is what? Se llama desobediencia y saber lo bueno y no hacerlo es que pecado. And so we understand very fully. I mean, you got to be some sort of born idiot to Entonces- not understand the fact. Excuse me, I'm Entonces- very frank, but you have to be an idiot. Entonces uno tiene que de verdad ser bastante idiota para no entender algo tan básico. Yep. If you don't do His will, you sin. Si usted no hace la voluntad de Dios, usted peca. Amén. That's the reason Esta es la razón why God demands holiness, por la cual Dios demanda la santidad. and many people profess that, Y muchos profesan eso, but they're not doing the perfect will of the pero Father. no hacen la perfecta voluntad del Padre. And sanctification is included in Y la this. santificación está incluida en esa And perfecta if you're voluntad. not sanctified, Y si usted no es santificado, we don't want to put, well, we do want to put a guilt trip, but we don't want to put accusations on it. no queremos que ustedes se sientan acusados, pero que sí sientan remordimiento, bueno, no remordimiento, pero hagan La conciencia, necesidad, hagan conciencia That you, if you're not que sanctified, si usted no es santificado, you need to start digging and find out what it is and what's holding you back. usted tiene que empezar a profundizar para poder entender lo que es y si hay algo que lo está aguantando a no ser santificado. Okay, the word sanctify or sanctification is translated from the Greek word Y la palabra santificación traducida del Hagizo. griego, la palabra, ¿cómo se dice? hagizo. Hagizo. You know I'm not good at words. I don't know how to speak Greek. That's that right? Hagizo. How I'm do you right. say Thank you. Hagizo. Hagizo. Which means ¿Qué significa? there's two meanings. Hay dos significados Well, que actually, tiene there's la three. palabra. Tres But- en sí. Pero
in the scripture, En las escrituras do not no get confused with the Old Testament holiness or sanctification No and se- the New Testament. No se confundan con la palabra usada en el Antiguo Testamento cuando se menciona santificación, no se confundan con esa palabra santificación con la palabra usada en el Nuevo Testamento aparece como santificación Okay, in también. the Old En Testament, el Antiguo Testamento it meant significaba this is sanctified esto es santificado. and it is set apart Es algo que es separado for holy use. para un uso santo. That's what sanctification meant in the Old Testament. Eso es lo que la santificación significa en el Antiguo Testamento. In the temple, En el templo, every vessel todas las vasijas had to go, that was made and Que- created for the temple, for the tabernacle, que fueron hechas para el tabernáculo had to go through a process of being sanctified, tenía que ir por un proceso de ser santificado, set apart, que iba a ser puesto aparte para un because uso, that use was to be done to a holy God and it had to be holy. porque el uso de esa vasija iba a ser usada en adoración y en servicio a un Dios santo. People were set aside. Y habían personas que también fueron separados. Anybody remember one? ¿Se recuerdan de uno? The saints, the priests. Los What's wrong with me? sacerdotes. The priests were set aside, they were anointed, Los they were sacerdotes separated. eran separados, ungidos. Who else? Samson was set aside. Samson. Why? ¿Por How? qué? Sister Carmen, you tell me. Yeah. Sí. Okay, and how did God demand it to be done if that was a baby that wasn't even born? Tenía que ser desde que la madre estaba embarazada, tenía que empezar, no podía tomar vino, no le iban a cortar el cabello. Okay, so it started the process when the child was conceived. El proceso se Because llevaba God a gave- cabo o comenzaba desde que el niño era concebido. Because God wanted that child set aside. Porque Dios quería que ese niño fuera separado He para did un the uso same- específico. He did the same thing Él hizo lo mismo with Israel. con Israel. Amén. Israel was a set aside nation. Israel fue separado, fue puesto para un uso específico. Now we know that there were people in there and they sinned and all that, but the nation, Y sabemos que habían aquellos que se rebelaron, pero la nación, God wanted that nation esa nación, ese pueblo, to be separated que fuera separado for his use. para su uso, para el uso de él. And his use at that time was so that we have to go deeper than just thinking that there was a bunch of people that were my favorite people. We have to get away from all Y that. tenemos que ir más profundo y no simplemente pensar en la superficie, no, que ese era un pueblo especial y eso, no, tenemos que ir más profundo que eso. God wanted the people of Israel to be special. Dios quería que el pueblo de Israel fuera especial. He wanted them to be set aside Él quería que fueran separados para un uso especial, for his use. para el uso de él. What would you think that would be? ¿Cuál sería ese uso que usted Let's pensaría? just dig a little deeper. Vamos a ir un poquito más profundo. ¿Cuál sería el uso? ¿Por qué Dios quería hacer eso? I made you think, Brother Santo, because you were frowning. Le hice pensar, ¿no, hermanos santos? Estoy pensando, estoy Why pensando. you never thought about it like that, No lo right? habías pensado así, ¿no? En Okay, Brother we Santos, said that, but why? ¿pero por qué? ¿Por qué fue separado? We know that everything in the temple was set aside for a special use. Sabemos que- the water pitchers, the oil pitchers, the lamps, everything was set aside for specific things. Why did God want Israel? Sabemos que todas las cosas, los utensilios y las vasijas en el tabernáculo fueron separados para un uso santo, pero ¿por qué el pueblo de Israel, la nación de Israel? Sister Puente? Sister Puente. Ese pueblo fue escogido para que la tierra conozca a Dios a través de ellos. There you That go. the land would know God through them.
that nation esa nación would be the force or the light that would take out. fuera la Jehovah nación is God above all your gods. que pudiera proclamar que Jehová es el Dios sobre todos los otros llamados dioses. Because God has a purpose in everything. Porque Dios tiene un propósito en todo lo que Él hace. Because He wanted a people that was separated and honored Him, so that because it comes back even to the New Testament for us. Él quería un pueblo que This fuera is so good, God separado. help me. Y esto es tan delicioso y que Dios me ayude a poder explicarlo. Se lleva aún a través al Nuevo Testamento. Just like the whole people of Israel, God wanted the world to see that He had a people. Just the same thing happens to us. Ye are the light of the world. Ye are the salt of the earth. Y de la We are the ones y de that's la- letting the world know who we are. We belong to God. Y You de can la- see God in me. You can see God in my sister and my brother. We're the only light the world has. Y de la manera que Dios, la misma manera que Dios quería usar a Israel para que el mundo se diera cuenta, con que ellos pudieran ser una luz y ver la diferencia entre el resto del mundo y el pueblo de Dios, que nosotros también, Okay, como luz del mundo, como ese faro, poder enseñar la luz de Dios. That was all extra. Todo eso era extra. Okay, in the tabernacle, in the Old Testament, things were set aside for a holy use, and that was called, they were sanctified. En el Antiguo Testamento, todos los utensilios, las vasijas que fueron separadas, lo llamaban que esas cosas fueron And santificadas. in the New Testament, it is referring to Y en el Nuevo Testamento se refiere a holiness, santidad, consecration, consagración, a saint. un santo. Sanctification is a term that is often misunderstood. La santificación muchas veces hay muchos que lo confunden, no entienden. Now let us reflect a little bit on that word. Ahora vamos a reflejar un poco en esa palabra. Sanctification is a Bible doctrine, La santificación es una doctrina bíblica and we do not have to be afraid of it. y no tenemos que tener miedo de esa palabra. Acts 20 and 32. Hechos 20:32. And now, brethren, Y ahora, hermanos, I commend you to God, os encomiendo a Dios to the word of His grace, y a la palabra de su gracia, which is able to build you up que tiene poder para sobreedificaros and to give you an inheritance among all them which are y sanctified. daros herencia con todos los santificados. In Acts 26 and 18, the last part says, which are sanctified by faith that is in me. En Hechos 26:18, en la última parte, nos dice para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. In John 17, En Juan 17, sanctify them through thy truth. santificarlos en tu verdad. Thy word is truth. Tu palabra es verdad. For their sakes I sanctify myself, that they may also be sanctified through the truth. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que It's a también Bible word. para que ellos sean santificados en la verdad. It's a Bible word. Es una palabra bíblica. In 2 Timothy 2:21, En if a seg- man therefore purge himself, En 2 de Timoteo 2:21, así que si alguno se limpia he shall be a vessel de estas cosas, será instrumento unto honor, para honra, sanctified, santificado, and meet for the master's use, útil al Señor y dispuestos para toda buena and obra. prepared for every good work. Y dispuesto para toda buena And obra. 1 Thessalonians 4:4, Y primera de that Tesalonicenses every one of you should have or 4:4 should know how to possess his vessel, this vessel, nos dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. in sanctification and in honor. En santidad y honor. So it is a Bible doctrine. Es una It's in the New Testament. doctrina bíblica, está en el Nuevo Testamento. Okay, what is our need Ahora, ¿cuál es nuestra necesidad for sanctification? para tener, por qué es que necesitamos santificación? Now, those of you that have been around for quite some time have heard different messages. Sanctification has different aspects, just like the church does. Para aquellos que han estado
en la congregación por un tiempo, igual como la iglesia, la santificación tiene diferentes aspectos. Okay. There's the carnal nature. Tenemos la naturaleza carnal, There is the inherited sin. tenemos el pecado heredado, There's the root of evil. la raíz de mal. There are different names that are given in the scripture, Hay diferentes nombres dados en las escrituras, giving us information about what it is that we've got to get rid of. dándonos la explicación de lo que tenemos que deshacernos de ello And how we have to get rid of it. y la manera que eso se lleva a cabo. Okay, this cannot be covered in one message Esto, or one class. esto no se puede cubrir todo en una clase. And we can't cover all of them Y- in 2 or 3 classes. Y no podemos cubrir todos estos aspectos en 2 o 3 diferentes clases. But I wanted to use this class Pero quería usar esta clase esta noche to explain that it is in the Bible, para explicarles que está en la Biblia, that it is necessary that we have it, que es necesario tenerlo, who has it to ¿Quién- give to us. quién es que nos da la santificación. All these things are important to be able to get then to the next step of what is there in me that causes me to be the way I am that I got to get rid of. Y todo esto es necesario entender para que nosotros podamos ver la razón por la cual, ¿qué es esto que yo tengo en mí que me tengo que deshacer de ello? Now, our need for sanctification. Nuestra necesidad de la santificación. Do we not want to be like God? ¿Nosotros no queremos ser como Dios? What is the highest quality in your mind that God has? ¿Cuál es la cualidad más grande que Dios tiene en su mente, en la mente suya? ¿Cuál usted piensa que es la What'd you más say, grande Brother cualidad? Spanish. La santidad, holiness. Holiness. And we cannot go deep into the things of God without that same holiness. Y nosotros no nos podemos profundizar en las cosas de Dios sin tener esa misma santidad. And I tell you the reason in a practical way. Y se lo voy a explicar en una manera práctica. When we're fighting battles of trying to stay saved, Cuando nosotros estamos luchando y batallando batallas, ¿no? Estamos en batallas para mantenernos salvos. do you understand what I mean by that? ¿Ustedes entienden lo que yo quiero decir? Jeremiah doesn't. Jeremías no, Okay, what I'm sort of he does. Okay, más o menos sabe. what I'm trying to say is this. Lo que yo estoy tratando de decir es esto. God forgave me of all my sins that I have committed, Dios me perdonó todos los pecados que yo había cometido. but I am tempted Pero ahora me enfrento a tentaciones, to go back into them. tentaciones que me quieren llevar de regreso a los pecados. But that most of us don't have trouble with that. Pero la mayoría de nosotros no tenemos problemas con esas cosas. What we are tempted with Las cosas que nos causan tentaciones ahora is I want to do what I want to do. es que yo quiero ser lo que yo quiero ser, cuando yo lo quiero ser y cómo yo quiero hacerlo. And that most of the time goes against what God wants. Y la mayoría de las veces eso va en contra de la voluntad de Dios. Because God wants to show us one way and we're determined we're going to do it our way. Porque Dios nos quiere enseñar de hacerlo de esta manera, pero estamos determinados de hacerlo de la manera nuestra. So that's one of the aspects that to me is one of the most important is my will, my desire, my wants, my way of doing things, me. Y esto es uno de los aspectos que yo quiero que entendamos, ese yo de que es todo acerca de mí y hacerlo Yeah. como yo quiera. Brother Carlos's me is different to my me. El yo de Carlos es diferente al yo mío. You know why? ¿Saben por qué? Because I was in some sins that Carlos never was. Porque Carlos was in some sins that I never was, so I don't have that battle to want those things that me wants. Porque yo no tuve los pecados de Carlos, ni Carlos tuvo los pecados míos, por eso no tenemos las mismas batallas de querer nuestra voluntad, lo que quiere el yo. But every one of us Pero cada uno de nosotros, many times fight against me. muchas veces, nuestra lucha es contra nosotros mismos. And even after we're sanctified, Y aún después que somos santificados,
We have to, and I love what Paul said because that has carried me across many an abyss. Y a mí me encanta lo que dijo Pablo porque eso me ha ayudado a mí a atravesar muchas situaciones. Because I knew Porque yo sabía that I was sanctified. que yo soy santificada. But there would things come up, Pero cuando las cosas surgían y se and I levantaban, would have a battle. Why am I having a battle? I shouldn't be battling over this. y yo tenía una batalla sobre esas cosas, yo me decía, pero yo no debo tener una batalla contra estas cosas. Paul said, I die daily. Pero Pablo dice, yo muero He didn't diariamente. say I'm sanctified daily. Él no dijo, yo soy santificado But there are diariamente, things that's going to come porque hay cosas que nos vamos a enfrentar, que van a venir en nuestras and vidas, decisions we're going to have to make y decisiones que vamos a tener que hacer, that the human in us que lo humano en nosotros will want to push us to do what we want and not what God wants us nos to do. va a tratar de empujar a hacer lo que queremos en vez de lo que Dios quiere. But because we have the power within us, Pero porque nosotros tenemos el poder en nosotros, we can say no. nosotros podemos decir no. So that's why that's one of the phases for me that helped me to understand why I needed sanctification. Y esto es una de las fases que yo me pude dar cuenta por lo cual yo necesitaba ser santificada. Because Carol's a pretty strong person inside. Porque Carol está diciendo, la pastora Carol está diciendo que ella es una persona muy fuerte aquí adentro. Just like you can say that about yourself. Y de igual modo usted puede decir lo mismo. Because only you know you. Porque usted solamente se conoce a usted mismo. And some of you that are so white, You- so quiet, and Y algunos de ustedes que son tan calladitos, so how do you talk? que casi no hablan. You're probably a lot harder and stronger than I am. Usted quizás es más fuerte y más dura que lo que yo soy. Because the quiet ones usually do what they want to, and then they just don't say anything, and they keep doing it. Porque los calladitos tiran Always la make a lot of piedra racket. y esconden la mano. But God is holy. Pero Dios es santo. In Leviticus, En Levítico, for I am the Lord your God. porque yo soy Jehová vuestro Dios. And the reason why I go back to some scriptures that are in the Old Y Testament, la razón por la cual regreso a algunas de las escrituras que se encuentran en el Antiguo Testamento because he is talking to his people. es porque Él está hablando al pueblo de Él. You say, well, that's in the Old Testament. Y usted dirá, pero eso está en el Antiguo Testamento. Well, God still talks to his people today. Pero Dios todavía le habla a su pueblo And he hoy. still has the same thing to Y say. Él todavía tiene lo mismo que decir. Be ye holy, I am your God. Y yo, Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Thou shalt therefore consecrate yourself. Se consagrarán, se santificarán, se separarán, porque yo soy santo. Thus, we are holy in 1 Peter Primera, 1:14. y en 1 Pedro escuchamos lo mismo, capítulo 1, 14, Verse 16. 15 says, but as he who called you is, En versículo 15 nos dice, sino como aquel que os llamó es que santo. Holy. ye also be Sed también vosotros santos. Y'all don't believe it. Ustedes no lo Honestly, I creen. don't think you believe that. Honestamente, yo no creo que ustedes lo creen. But as he who called you is, Sino como aquel que os llamó es. No, pero es que tienen que decirlo, hermano, díganlo. Así, así. Okay. okay. Sed también. You also be, Sed también vosotros. Ah, ok. was that the same word? ¿No fue esa la misma palabra? It's the same word, right? Es la misma palabra. God is holy, Dios es and he santo expects me to be holy. y espera que yo But sea how can I be santo. like God? ¿Cómo es que yo In puedo that ser como aspect. Dios en ese aspecto?
I need the power to be able to do it because I cannot do it. Yo, por mí misma, yo no lo puedo hacer, pero yo necesito poder de Dios. That's why it was so important when he said to his disciples, and he knew their hearts, remember that? Por eso es tan importante lo que él le dijo a sus discípulos. He said, go Él dijo, vayan and tarry and stay y quédense ahí en in Jerusalén, Jerusalem, and the Comforter will come. hasta que venga el Consolador. Consolador Or Thank the you. Holy Spirit. o el Espíritu He Santo. knew what they needed Ellos sabían lo que él to sabía be lo que ellos holy necesitaban as he was holy. para ser santo como él es santo. So Amen. holiness Entonces la santidad is part of being sanctified. es parte de ser santificado. Because we're going to find out in a couple of the studies later on exactly what is it. Porque en uno de los estudios por venir nos vamos a dar cuenta qué es lo que es. That brings stains Que trae to manchas. the word holiness. Que trae manchas a la palabra santidad. Okay? Okay. I'll just give you a little one. Le voy a dar uno pequeño. The scripture says, be ye not contentious. La Biblia nos dice que no seamos contenciosos. Can you imagine the Father, Son, and the Holy Ghost being contentious with one another? Ustedes pueden imaginarse el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siendo contenciosos With each other? entre ellos mismos. Remember, they're holy. Recuérdense, son santos. So how can you do that? Entonces, dígame entonces, ¿cómo es que usted y yo podamos hacer eso? Si And be ellos no, holy. ser santos. See, that's one of the things that you can use as a guideline, Jeremiah, Y esto es algo, Jeremías, que puedes usar como una guía that if you can't imagine God doing it, then don't do it. o un punto de referencia que si no te puedes imaginar Dios haciendo algo, no lo hagas. Amén. If you never thought about it that way, He's holy, I want to be holy. Nunca lo habíamos pensado así, ¿no? Él es santo y yo quiero ser santo. But His holiness is not here and mine down here. Pero la santidad de Dios no es que está ahí arriba y yo estoy aquí abajo. It's the same. Es la misma cosa. So imagine if God can't do it and be holy, then I can't Entonces do it. and be holy. imagínense que si Dios no puede hacer algo y ser santo, ¿cómo es que yo lo voy a hacer y pensar que yo soy santo? And that'll help you day by day in your own thoughts. Y eso te va a ayudar día tras día, aún aquí I arriba. can't have this attitude. Yo no puedo tener esta actitud. I can't hold this against somebody Yo no puedo tener rencor en contra de alguien because God wouldn't do it. porque Dios no lo haría. He had compassion. Él tuvo compasión. He didn't cause division. Él no causó divisiones. He loved. Él amó. He gave his life. Él dio su vida. And all these things, we have these feelings inside of us. We don't. Y todas Say them. estas cosas son cosas, sentimientos, cosas no que están aquí adentro y no las verbalizamos. But measure yourself by the holiness of God. Pero entonces, mírese usted y nos midimos nosotros con la santidad de Dios. So we need sanctification because God is holy. Necesitamos santificación porque Dios es santo. We need sanctification because we're God's special people. Nosotros necesitamos la santificación porque somos un pueblo peculiar, un pueblo especial delante de Dios. And you can find that in the two verses that are up there and read them later on. Y pueden encontrarlo en las escrituras que tenemos ahí arriba. Okay, so now what does sanctification signify? Ahora, ¿qué es lo que significa la santificación? And we already covered a bit of that. Y ya cubrimos un poco de ello. The act of consecrating, setting aside. Y el acto de consagrarse, para ser separado por un The uso. act of making holy or state of being sanctified by or made holy. El hecho de ser santificado o ser hecho santo. Okay, now this, Ahora esto, we haven't got to the part where the Holy Spirit does the work. We want to lay a foundation. no hemos llegado al punto de la obra del Espíritu Santo, cómo es que Él santifica, porque estamos tratando de poner un fundamento en Okay, este estudio. it says the state of being sanctified or made holy. El estado de, what was that again? Made holy. El estado de haber hecho sido santos. Okay.
When you are forgiven of all your sins, Cuando uno es perdonado de todos sus pecados, that is called salvation, eso se llama salvación, being born again. ser nacido de nuevo. You become a new creature. Dios lo hace una nueva criatura, But you still are carrying what we talked about in the very beginning, pero todavía usted posee lo que habíamos hablado en el comienzo de este estudio, this thing in here, aquí, esta raíz aquí adentro, that root, esa raíz that inherited sin. que usted heredó, ese pecado heredado. You are not to blame for that. Usted no es culpable por causa de eso. If you're a clone, you don't have one. Y si usted lo han clonado, no sé. Clonado, entonces el clon no lo tiene. You have to forgive me. That's my brain. That's the way I work sometimes. Esta es la manera que yo pienso. But if you're cloned, you don't have a soul. But if you're a real human being, Si usted es un clon, usted no es un humano en verdad, pero si usted es un humano en verdad, you are born with that. usted todos nacimos con eso. And there's no way you can get it out by yourself. Y no hay ninguna manera que usted se pueda deshacer de eso It has to be through the Holy por Spirit. usted mismo. Se tiene Now, que llevar a cabo por medio del Espíritu Santo. Remember, this is a Bible study, so Sí. there's we kind of drop a lot of things in here. Okay. Recuérdense que esto es un estudio bíblico y estamos tirando diferentes pensamientos y verdades en este estudio. So, the Holy Spirit El Espíritu Santo is going to do the work in you, va a hacer la obra en usted, which we will get to later on. en la cual vamos a ir en las especificaciones de eso más adelante. But can you not see right now Pero usted no puede ver ahora mismitito how the perfect plan of salvation como el plan perfecto de la salvación was designed fue diseñado by the Father, por el Padre, the Son, el Hijo and the Holy y el Spirit? Espíritu Santo. Each one Cada uno had their work. tenía su obra que hacer. Y con- Sometimes, as we're new converts or we get confused by we hear messages from different angles, y a veces cuando somos nuevos convertidos y escuchamos mensajes que usan diferentes ángulos, quizás nos confundimos. but the Father Pero el Padre did the first step. hizo el primer paso. We won't even have to go back to the No, Old Testament. no vamos a tener que ni aún ir al Antiguo Testamento. It's just the fact that the Father sent His Son. Es simplemente el hecho que el Padre mandó a su Hijo. If He had not sent the Son, Si Él no hubiera mandado a su the Son Hijo, would not have died. el Hijo no hubiera muerto. And if the Son didn't die, Y si el Hijo no hubiera the muerto, Holy Spirit wouldn't have come. el Espíritu Santo no So hubiera it takes all venido. three Toma los tres to make the plan of salvation. para hacer el plan de So in salvación. justification, En la justificación, when you are saved, que es born cuando usted again, se convierte, usted es salvo, usted ha nacido de because nuevo, of the blood of the Son, por causa de la sangre del Hijo, it's your sins are washed away. Sus They're pecados buried. They're as far as the east is from the west. están borrados, está usted es limpio de ellos, como el oeste es al este, O la más profunda del mar. o a Can't las forget that one. profundidades del mar. Then, Entonces, as we walk with Christ, mientras usted camina con Cristo, we need to go to Jerusalem tenemos que ir a Jerusalén, because we need porque necesitamos the Comforter. el Consolador. And it's not going to come in as a rushing mighty Y wind, no va, many times, no va a venir como en el día de Pentecostés, en ese viento, but we all Recio. stand in need of it. pero todos nos necesitamos, nos hace falta. That brings me to this point. Don't think, No, y eso me trae a este punto, no piensen once again, una vez más that you can get away que usted se puede escapar in having the knowledge of sanctification And- yet not being sanctified. en entender lo que es la santificación y no tener la santificación, Because he sent them porque Él los mandó to Jerusalem a Jerusalén to wait para que esperaran for the Holy Spirit to come. para que el Espíritu Santo And many vendría. times
we don't receive the baptism of the Holy Spirit or that carnal nature burned out of us Y muchas veces no recibimos la santificación o el bautismo del Espíritu Santo y que la raíz adámica fuera removida de nuestro corazón because we don't wait. porque nosotros no esperamos. They waited in prayer, Ellos estaban esperando en oración. waited Esperaban. and waited Y esperaban. and waited. Y You esperaron. say, well, I'm not sanctified. Y usted dirá, pero yo no soy santificado. Keep praying. Siga orando. Keep digging. Siga profundizándose. asking. Siga pidiendo. And the Lord will reveal. Y el Señor le va a I revelar. have such confidence in the Holy Y yo Spirit tengo esta confianza tan grande en el Espíritu that the Holy Santo Spirit will reveal where your problem is. que el Espíritu Santo en su sinceridad le va a revelar cuál es su problema. Because all of us, Porque todos nosotros, besides just self, y sin, besides the yo, sin pensar solamente en el yo, we all have something we want to hang on to that is Nosotros- of the flesh. todos tenemos algo que no queramos rendir. And we have to put it on the altar. Y tenemos que poner todo eso ahí, en el altar. We have to put it there. Lo tenemos que poner ahí. Sister Laura and Brother Wilmer have had to put a few things on the altar since they've gotten sanctified. El hermano Wilmer y la hermana Laura han tenido que poner ciertas cosas en el altar desde que ellos fueron santificados. Because when I had my girls, Porque cuando yo tuve mis niñas, I had to put them on the altar when they were born. yo tuve que ponerlas en el altar cuando nacieron. I didn't think about children when I got filled with the Holy Spirit. Yo no estaba pensando en niños cuando yo fui santificado y lleno del Espíritu Santo, But I had to consecrate them. pero yo tuve que consagrarlos. That's where Paul says I die daily. Y por eso Pablo dice que muramos Not that we are diariamente. refilled with the Holy Spirit. Eso no significa que estamos rellenados de nuevo con el Espíritu That's not Santo. biblical. Eso no es bíblico. You're sanctified, Usted es santificado and then there will things come in your life that you will have to surrender. y hay cosas entonces que van a venir a su vida que usted va a tener que rendir. Amén. When you bought that house you got, Cuando usted compró esa casa que tiene, you had to put it on the altar. usted tuvo que ponerla en el This is altar. God's house, not my house. Esta es la casa de Dios, no es mi casa. Lord, do you Amén. really want me to buy a 5-bedroom and a 3-bath? Or Eh, do you want me to buy a 2-bedroom and just serve you in that? Señor, ¿tú quieres que yo compre una casa de 5 cuartos y 3 baños? ¿O Señor, tú quieres que yo compre una casa con 2 cuartos y te sirva con eso? Decisions. Decisiones. And we are constantly making them. Que constantemente estamos And it is haciendo the esas Holy decisiones Spirit. y es el Espíritu If Santo. you learn nothing else except tonight is this, Si usted no aprende más nada, aprenda esto esta noche. that whenever Que cuando we come up against things nosotros tengamos que enfrentar ciertas cosas and we are filled with the Spirit of God, y estamos llenos del Espíritu Santo, we will have the power vamos a tener el poder to say no. para decir no. This is what God wants. No, esto es lo que Dios quiere This is what me wants. y esto es lo que yo quiero. No, I'm going to do what God wants. No, yo voy a hacer lo que Dios It's going quiere. to cost me. It's going to be harder, but I want what God wants. Me va a costar, va a ser más difícil, pero yo quiero lo que Dios quiere. Do we understand that? ¿Entendemos Because eso? a lot of people get sanctification so confused. Porque hay muchos que confunden la santificación de tal Well, I'm manera. not sanctified because I have to decide whether I'm going to really let God guide me and buy my house or not. Porque dicen, yo no sé si soy santificado o no, porque no sé si yo puedo rendir la decisión, dejársela en las manos de Dios si yo debo comprar esta casa o no. The power. El poder. Okay, All right. we got a few more minutes. Tenemos unos minutos más. Sanctification is only for justified people. La santificación es nada más para aquellos que han sido justificados. Amén. I pray for them. I pray not for the world, but for them that thou hast given me. Sanctify them. Yo Christ oro, prayed that. yo no oro por el mundo, yo oro para aquellos que me has dado y te pido que los santifiques.
It is only for those who have been forgiven and washed by the blood of Christ Es Jesus. solamente para aquellos que han sido perdonados y lavados por medio de la sangre de Cristo. You have to genuinely be saved. Usted tiene que genuinamente ser salvos. And I will go so far as I believe that God inspects our fruit even when we come to be Y sanctified. voy a llevarlo aún más allá, que Dios inspecta, ¿se dice inspecta? No, ¿Ah? Inspecciona nuestros frutos, lo que estamos produciendo antes de ser santificados. He checks us all out. Él nos examina completamente. The second work of grace La segunda obra de gracia is in two forms. es en dos maneras, son dos formas. Well, let's put it this way. Vamos- Let me back up. Deme un poco echar marcha atrás. Okay. There's a definite reason why it is called two. Es, Fold or two things that are done in redemption. por eso hay específicas razones por las cuales hay dos obras de gracias en la salvación. Okay. One is La primera es sin is in two forms. que el pecado viene en dos formas. Okay. We already talked a little bit about it, but it's easier to just put it in a little nutshell and say it this way. Y ya hemos hablado acerca de eso, pero para resumirlo todo, vamos a decir esto. Sin are the deeds that you have done. Hay el pecado cometido, los actos que uno comete con su voluntad, voluntariamente. That you willfully stole, you willfully gossiped, you have willfully caused division, you have willfully done all. That's just little things. Que voluntariamente Done usted many things, ha excuse me. mentido, causado división, ha robado, ha dicho malas palabras. Son tantas diferentes cosas. Things you've been doing since you were a child. Cosas que ha estado Sin. haciendo desde que era un niño. El pecado, los pecados cometidos. That we did. Los pecados cometidos. I decided to do it. Yo decidí pecar. I chose to tell a lie. Yo decidí mentir. I chose to curse. Yo decidí decir malas palabras. I chose to do this. Yo decidí hacer esto. So it's what I have done. Es lo que yo he hecho, mis hechos. That was taken care of in justification. Esos pecados se llevaron a lo que no se llevaron a cabo. No. Fue la justificación fue lo que Eliminó todos esos pecados. eliminó esos pecados cometidos. Then there is the inherited sin. Entonces está el pecado heredado. That was because of Adam. Y eso es por causa de la caída de Adán. Do we understand that? Entendemos eso. Okay, does it make it clearer? Lo hace Or más we just claro. stood here and talked for 30 minutes for nothing? O hemos hablado aquí por 30 minutos de balde. ¿Lo entienden mejor? ¿Sí? ¿No? Okay. ¿Dudas? We're trying to make it simple. Lo estamos tratando de simplificarlo lo más posible. And Adam and Eve fell from a high plane, Y Adán y Eva cayeron de ese lugar alto. but Pero, we can what? we can reach that plane again. Y nosotros, por medio de esta obra, podemos llegar a ese plano de nuevo. Okay, and we're going to try to cover this in about 5 minutes, and it ain't going to work, but I'll try. Vamos a tratar de cubrir esto en 5 minutos. No sé si va a trabajar o no. The early church, La iglesia primitiva, and this you may want to write down. You Y- had the scriptures already. usted tiene las escrituras ahí, pero quizás quiera escribirlo. The early church La iglesia primitiva was an example fue un ejemplo on various en occasions en varias ocasiones, where it's called the new birth, regeneration, justification, or conversion. refiriéndose a la conversión, regeneración, el nuevo nacimiento. The second term of the Holy Ghost, baptism of the Holy Ghost, Y el segundo and término, filling of the Holy Ghost, sanctification, san- perfection. santificación, el bautismo del Espíritu Santo. The apostles themselves Los apóstoles, ellos mismos, were filled with the Holy Spirit on the day of Pentecost. fueron llenos del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. The Samaritan church La iglesia en Samaria, in Acts 8, Hechos 8, you don't have to look it up, lo va a tener que buscar. and
It says, the apostles there that were in Jerusalem heard that Samaria had received the word of God, and they sent unto them Peter and John. Que los apóstoles en Jerusalén escucharon que habían recibido la palabra de Dios, entonces enviaron a Pedro y a Juan. And they prayed for them Y ellos oraron por ellos that they might receive the Holy Spirit. para que ellos recibieran el Espíritu Santo. The household of Cornelius. La casa de Cornelio. Cornelius was a devout man, Era un hombre devoto and he received the Holy Spirit. y él recibió el Espíritu Santo. The disciples at Ephesus Los discípulos en Éfeso, in Acts 18, en Hechos 18, where we preached a message on Apollos, que habíamos predicado un mensaje que también cubría el Apolo, and he had never so much as heard of the Holy Ghost. y él nunca había escuchado acerca que había un Espíritu Santo. And when he heard, Y cuando lo escuchó, he was baptized with the Holy Spirit. él fue bautizado por el Espíritu Santo. So here we have the Thessalonica church Tenemos la iglesia en Tesalónica, in Acts 17, en Hechos 17, where there was the gospel preached by Paul. donde el Evangelio fue predicado por medio de Pablo. And after, I think, their second trip, then they went down and they preached the Holy Spirit, and they were baptized with the Holy Spirit. Y entonces creo que fue en el segundo viaje, Pablo fue, predicaron y pudieron recibir el Espíritu Santo. So the Bible backs up what happened on the day of Pentecost. Entonces la Biblia respalda lo que sucedió en el día de Pentecostés. And we as individuals need what those disciples received that day. Y nosotros como individuos en la iglesia necesitamos lo que esos apóstoles recibieron en el día de Pentecostés. If we as God's church, Si nosotros como pueblo de Dios, each one of us, cada uno de nosotros, were filled with the Holy Spirit, si cada uno de nosotros fuéramos llenos del Espíritu Santo, do I have to finish it? tengo que terminar ese pensamiento. Doesn't your mind just go crazy thinking about what could happen here No. if we were all filled with the Holy Spirit? Usted no pudiera pensar, no va su mente más allá en poder imaginarse si todos fuéramos llenos del We'd have a Espíritu Santo, revival, but we'd have more than a revival. tuviéramos más que un avivamiento. Not only would people be saved, but they would be more rejoicing, more worship to God Himself, more Hubiera- thanksgiving, hubiera- more obedience. Hubiera más obediencia, más acciones de gracia, más adoración, más alabanza, Less complaining, menos que se quejan, menos less quejas. strife, less gossiping, less of contención everything, and y- more of Christ. Y menos de mí y más de Cristo. As we stand.